Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos, depende de dónde estén. Vamos a empezar esta charla que, como bien decimos, es una charla, es decir, la intención nuestra es poder tomar preguntas, ver cómo nos paramos frente a esta noticia, ¿sí? de esta enfermedad. Y con todo respeto, quiero decirles que la charla va orientada a que podamos ver otros caminos. O sea, nosotros con Mariana trabajamos en Casa Espejo Cristal, que es un espacio para crear conciencia, una nueva conciencia. Entonces, desde ese lugar vamos viendo otras alternativas y sobre todo para integrar. La idea es poder integrar visiones. Entonces ahora te voy a contar parte de la historia de dónde surge y cómo se da esta nueva mirada, que la podemos mirar desde varios lugares. Y la idea es presentarte hoy distintos lugares de donde poder mirar el cáncer y por qué a mí. Entonces, con todo respeto y humildad para las personas que lo estén transitando y para aquellos que tengan alguna persona cerca y estén transitando el dolor del cambio, el dolor del cambio que ya comenzó, porque el cáncer es un cambio en mis células vitales y depende en qué lugar, en qué órgano, voy a tener una comunicación con ese cáncer. Es lo que te vamos a proponer, que comiences a ver por qué a mí, ¿sí? No es una provocación la pregunta. La pregunta quizás se la han hecho todas las personas que en algún momento han tenido un síntoma parecido. Pero ese por qué a mí lo que intenta es entrar en tu recorrido personal para que puedas darte cuenta que en alguna medida esto se programó en algún momento de tu historia o de la historia de tus ancestros. Sí, también vamos a descubrir que nos viene legado, que de alguna manera nuestras células han aprendido una trayectoria, un camino. Y hay factores en la vida que disparan para que las células comiencen a transformarse. Entonces, lo primero que vamos a hacer, Mariana, si te parece, es historiar. ¿Dónde empieza esta nueva mirada? ¿Sí? Esta nueva mirada empieza con aquellos médicos que se atrevieron a buscar qué pasaba detrás de sus pacientes. Y hay muchos médicos que figuran en la lista de médicos que se preocuparon, más allá de la enfermedad, por quién está sentado detrás de la enfermedad. Y es muy importante para mí mencionar que el camino lo abren los médicos, porque eso es lo que intentamos, no pelearnos con la medicina, sino integrar el camino de la medicina, poniéndole nuevas miradas y haciendo la consulta desde otro lugar. Antiguamente nosotros decíamos que existen muchos cuerpos, entonces hay teorías filosóficas que hablan de un cuerpo físico, de un cuerpo emocional, de un cuerpo mental y de un cuerpo espiritual. Esas teorías, hoy por hoy, también han dejado de tener la valía de la explicación. Explican parte, pero tenemos que ir más allá. Dietrich Hammer, que es el médico alemán que genera ese nuevo movimiento de la medicina, la nueva medicina germánica, él es alemán, y él sufre el cáncer y su esposa también.
Y el cáncer de ellos aparece a partir del impacto emocional que provocó la pérdida de un hijo de 21 años por una bala perdida. Y no supieron nunca de dónde vino esa bala perdida. Entonces, además de enfrentar la muerte de un hijo de 21 años, tener que enfrentar un juicio y un expediente de investigación para saber qué había provocado esto. Entonces, tanto Hammer como su mujer transita un cáncer de mama y Hammer transita un cáncer de próstata. Ambos órganos dirigidos y están en relación con el proyecto de un hijo. Por eso Hammer comienza a ver por qué él se enferma de cáncer. Es médico y tiene toda la posibilidad, su esposa es cirujana, están cerca de los medios, pero van más allá de los pacientes y comienzan a ver qué es lo que los está afectando. Entonces, en esa búsqueda Hammer, que es médico, comienza a ver las historias clínicas de sus pacientes y comienza a ver cómo se ve a él, qué conflicto ha disparado ese cáncer. ¿Cuál es el conflicto emocional que está detrás de ese momento en que las células comienzan a reproducirse de manera no funcional, no armónica, y comienza todo ese desorden que va a ocasionar el cáncer? Entonces, estamos hablando de Hammer publica en el 2011 y estamos hablando de un hombre que comenzó sus investigaciones alrededor de la década del 2000. Y ese impacto emocional Hammer lo tiene cerca de la década del 90, 98. Entonces, estamos en una cuestión muy reciente, transitando investigaciones que están siendo en este momento y creando en este momento. Hammer, el error que comete Hammer es que a sus propios pacientes les dice que no hagan estudios de quimioterapia, de rayos, que traten de resolver el conflicto emocional para que las células vuelvan a su estado original. Y a veces no hay tiempo para eso. A veces hay personas que responden inmediatamente cuando descubren el conflicto y lo pueden reprogramar. Esa programación que traemos, ese patrón que traemos, lo pueden desprogramar. Pero no todos lo pueden hacer y a veces lleva mucho más tiempo la desprogramación. Y necesito actuar con cierta velocidad. También tenemos en el margen a Enric Corbera. Enric Corbera con su método de la bio-neuro-emoción. Comienza en Cuba en el 2010 con lo que había aprendido de su maestro Salomón Sellam, Christian Flesch y también de otros maestros como Claude Chagall, digo bien. Entonces, todo este recorrido que les estoy haciendo es para mostrarles que esta nueva mirada desde la biodecodificación, de la bioneuroemoción, se asienta en la preocupación de los médicos. Tiene que ver con ese camino que se construyó desde la medicina. Y lo que intentamos hoy
en este 2022 es comenzar a integrar más los caminos, trabajarlos más en esa posibilidad de darnos cuenta dónde se programó ese cáncer, qué fue lo que pasó, cuál fue el impacto emocional que generó ese desequilibrio en las células. Hay un científico, biólogo, que trabaja con las células madres, que se llama Bruce Lipton, que él estudia básicamente la transformación de las células. Se llama La biología de las creencias, su libro. Y si no lo has leído, te invito a que lo leas, porque ese libro es un libro fabuloso, donde él descubre cómo las creencias, eso que yo creo y que alimento todos los días mis creencias, todos los días pienso que es necesario hacer esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Es aquello que nosotros decimos razones o intuiciones. Muy importante. Tenemos razones, que es todo el razonamiento mental, e intuiciones, que las intuiciones son los programas guardados en el inconsciente. Y muchas veces el inconsciente nos avisa. ¿Cómo nos avisa? Mandando alertas, mandando mensajes. Nunca te has, ay, ¿lo hago o no lo hago? Eso que llamamos duda, eso que parece que está ahí, que no sé para dónde voy a ir. Y entonces seguimos buscando más razones para hacerlo o para no hacerlo. Y nos enredamos en esas razones, porque en realidad no se trata de pelear con las razones o con la intuición. Se trata de tener razones, pero confiar en tu intuición. Y de esto vamos a hablar. Joe Spencer, que es del año 2016, gran estudioso. Joe Spencer nos presenta otro cuerpo y dice, existe un cuerpo mental y un cuerpo energético. Entonces, lo que busca es la coherencia entre el cuerpo mental, que es lo que piensas, que son las creencias, que es todo ese bagaje que te transmitieron tus padres, tus maestros, la escuela, la formación en la universidad, todo eso conforma un gran abanico de creencias. Y ahora te pregunto, ¿cuáles son tus creencias? ¿Te preguntaste alguna vez cuáles son las creencias que tienes? Porque esas creencias son las que te van a dar la idea de cómo está tu manera de pensar en esta realidad. Joe Spencer dice que podemos transformar esas creencias con solo cambiar nuestros pensamientos. Dice, el campo cuántico, y ahí te habla de quantum, de energía. ¿Cuánta energía tenés? Quantum de energía, campo cuántico que tenemos. Me gusta decir que cada una de tus células vibra. Cada una de tus células ocupa un espacio, pero además vibra de una determinada manera. Entonces, ¿cómo está tu nivel de vibración? ¿Cuánta energía dispones? Quizás te esté hablando de algo que todavía no has entrado, pero empieza a entender por dónde va. Porque cualquiera de nosotros puede percibir la energía de otro.
cuando estás ahí, asistiendo a esta charla, ¿ves? Es una charla, vamos a charlar. Cuando estás asistiendo a esta charla, estás percibiendo mi energía. Estás pudiendo entender que hay algo que está sucediendo y que procura ese espacio de energía. Entonces, ¿cómo puedo pensar que mi cuerpo, además de ser estas células que puedo tocar, hay un poder vibratorio que está siendo en este momento? Y que al vibrar esas células genera todo un campo a mi alrededor. Otros lo llaman aura, pero en realidad es un campo cuántico. Se calcula que el campo cuántico de cada persona es de 3 metros. Por eso podemos sentir la proximidad. Y por eso nos afectó tanto esta pandemia donde no podíamos sentir a los otros en nuestro campo cuántico. Entonces, también quiero hablarte, y no quiero que se me escape, que el campo cuántico no responde a lo que vos querés. El campo cuántico responde a lo que sos. Por eso Joe Dispenza, y te voy a leer la frase textual, dice, el campo cuántico no responde a lo que queremos, responde a lo que somos. ¡Wow! Porque eso no te hace culpable, eso te hace responsable. Nadie puede meterse en tus células. Bueno, la medicina sí ha inventado un montón de recursos, de aparatología, de dinámicas, pero sabemos cuánto nos cuesta cuando están metiéndose en nuestras células para cambiarlas, para transformarlas con aparatología o con medicina química o con medicina física. Por eso es tan importante que comprendas que hay un quantum de energía que vos podés manejar y que si sabés a dónde dirigirte, vas a poder darle esa intención. Me parece importante ver tu vida emocional, porque Hammer, que es el primero que compone la teoría, como teoría, hay otros médicos en Brasil, hay otros médicos en Francia, hay otros, Christian Flesch es enfermero y hizo un desarrollo hermoso de la decodificación biológica. Salomón Sellán, que es médico chino, y hace una hermosa descripción de la psicosomática clínica. Esto es para mostrarte que hay mucho más allá del mero tratamiento oncológico. Que no te quedes solo con esa mirada. Que también la biodecodificación, la bioneuroemoción, te puede mostrar dónde está tu conflicto y te puede brindar alternativas para desprogramarlo. Miren qué bien que suena esa, porque si no, el programa inconsciente va a actuar sin poder hacer nada. Es como Hammer lo llama, la ley del cáncer, la ley férrea, una ley que va derecho. Si no hacemos nada, va derecho a la destrucción, porque trabaja modificando y alterando los distintos sistemas de las células y va afectando de acuerdo a dónde esté instalado. Y es muy caro el costo. Vos lo sabés mejor que yo, porque tenés a alguien cerca o lo padeces vos mismo, o es tu hermano, o tu cuñado, o tu sobrino, o tu hijo.
¿Mm? En este caminito vamos aprendiendo todos. Pero cuando tratamos lo emocional, tenemos que ser muy cuidadosos, porque nos estamos metiendo en la trama del agua. Las emociones son el agua, son lo que nos nutre, ¿ven? Lo que nos da vida también son las emociones. Las emociones nos conectan entre las personas. Las emociones nos dan sentido, trabajo para, me interesa. Entonces es como ver qué está pasando emocionalmente. Y muchas veces nos han enseñado a que no mostremos nuestras emociones, no hablemos de nuestras emociones, no le contes a nadie los secretos guardados, donde no, prefiero cualquier cosa antes que decir que me hice un aborto. Y un aborto te puede llevar a un cáncer de útero, porque guardaste ese secreto y fue una emoción muy dura para tu inconsciente y no la pudiste trabajar porque lo escondiste y seguiste tu vida como si eso nunca hubiera ocurrido. Y hoy estás ahí transitando y no entendés por qué, porque eso pasó hace tanto tiempo y ya lo archivé. ¿Y qué pasa ahora que me lo trae? Entonces, es muy importante que seas responsable de tu vida emocional. Y si podés ayudar a los otros a que se hagan responsables de su vida emocional. Una consultante me decía el otro día que ella no podía, que no iba a poder desnudar el aborto que había tenido a los 19 años. Y al no hacerlo, estaba ella transitando un problema en el útero. Y un problema que puede pasar a las generaciones siguientes, ¿no? Porque es tanta la energía de guardarlo, es tanta el proceso de no darle luz, que puede desatar distintos conflictos. En el caso de mi consultante también tenía un conflicto de piel, un problema de dar luz a la piel, ¿no? de instalar en la piel esta preocupación. Y es muy importante que te des cuenta que la cuestión emocional, este conflicto emocional que tienes, va a ir buscando distintas maneras de expresarte. De expresarse porque está guardado, porque no se dijo, porque no te diste cuenta también, porque a veces no nos damos cuenta que el conflicto emocional ha sido tan alto para mi vida y lo dejé guardado y no lo pude expresar. A lo mejor porque te despidieron y en el momento que te despidieron no pudiste expresar lo que querías, lo que significaba para vos, la bronca, la decepción. Hay tantas maneras que sería bueno que puedas anotarte algunas. Por eso es que dijimos con Mariana permitir algunas preguntas para que podamos hablar de conflictos emocionales y a dónde pueden instalarse. Para eso voy a hacer un breve cuadro. Te voy a decir que cada conflicto se instala en una base, en un momento en que estás transitando. Ahí voy a colocar un segundito los auriculares. Ahora sí, disculpen, sino que está ladrando mi perra y puede afectarles a la audición de esta hermosa charla que estamos teniendo. Entonces, quiero contarte que, primero, nosotros con Mariana programamos una capacitación que se llama Formación Bio, que lo que intenta es darte más elementos de lo que yo te voy a contar ahora. Y que
que me parece importante, porque no está dirigida a formar terapeutas, está dirigida a que vos trabajes tu biología, a que te des cuenta cómo funciona tu biología y lo puedas saber. Ahora yo te voy a contar que cuando nosotros nos formamos, hay 4 capas embrionarias. Somos un embrión, ya se formó el huevo cigota con el esperma de papá y el óvulo de mamá, y ahí comienza a hacerse el proceso del embrión. Y cuando estamos en esa capa embrionaria, hay programas que comienzan a instalarse en nuestra biología, en nuestro cuerpo. La primera capa embrionaria es el endodermo, y esa capa siempre va a responder a cuestiones de territorio, ¿sí? El territorio es mi cuerpo, ¿no? Es donde me voy a expresar, es la confección de mi cuerpo y todo lo que en él está. Eso tiene que ver con la primera capa embrionaria. Y lo que vamos a trabajar ahí es la cuestión de supervivencia, ¿sí? Y es fuerte la cuestión de supervivencia, de sobrevivir, ¿sí? Entonces allí vamos a tener todo lo que tiene que ver con respirar, comer, ¿sí? Reproducirme. Son como los programas básicos de esta capa. Entonces, cuando el cáncer afecte eso que tiene que ver con respirar, con comer, todo lo que es el aparato digestivo, o reproducción, todo lo que es el aparato de la reproducción, vamos a estar hablando de esa primera capa. ¿Qué hago yo para sobrevivir? ¿Cómo se afecta eso? La segunda está separada en 2 y voy a tener allí músculos y huesos, y va a tener que ver con cómo me valoro y cómo me muevo. Por eso hablamos de músculos y huesos. Cómo me valoro, toda mi valoración va a estar dada en mis huesos, y cómo me muevo para estar en mi territorio bien, ¿no? Entonces también van a estar unidas estas dos, y allí vamos a tener que ver todos los procesos óseos y musculares. Y la cuarta etapa, que es la etapa endodérmica, ectodérmica, la externa, ¿no? Tengo la endodérmica, bueno, ya te lo voy a presentar mejor, ¿verdad? Pero en la etapa de exploración está la capa del endodermo, del mesodermo, que te hablé de valoración y de movimiento, y la última, que es el ectodermo. Esas son las etapas embrionarias. De acuerdo a la etapa embrionaria, yo voy a tener ciertas programaciones. La del ectodermo es la de las relaciones. Por eso es tan importante saber qué es lo que se afecta, porque eso te va a orientar en dónde está sentado el conflicto. Entonces ahora, Mariana, no sé si hay alguna pregunta, comentario, voy a mirar el chat. No, yo estoy pendiente del Facebook. Les he avisado que si alguien quiere realizar una pregunta, yo la voy a transmitir. Acá en el Zoom no hay ninguna consulta. Yo mientras le puedo comentar lo de la formación que dijiste recién, Gogo, que son 5 encuentros mensuales y que va a comenzar el 2 de abril. Es una formación personal, así como decía Gogo, en la cual vamos a ver aspectos de la vida biológica, de PNL, de la neuroplasticidad del cerebro, de la genealogía. También vamos a ver el árbol familiar y cómo influyen las historias familiares en estos conflictos emocionales. Y bueno, es una formación muy, muy completa, ya la hemos hecho el año pasado
y todas las personas que se anotaron han quedado muy conformes, y que si alguien necesita más información nos escribe y nosotros le enviamos porque tenemos más información para brindarles. No sé si alguien quiere aprovechar ahora para hacer una pregunta con esto que nos venía comentando Gogó. Mientras tanto, en el mientras tanto, para que puedas escribir y pensar tu pregunta. Cada cáncer pertenece a una etapa embrionaria que tiene ciertas características particulares, y allí es donde se sienta la programación. Entonces, el cáncer más común es el cáncer de mama. Y antes era una cuestión muy de la mujer, pero con los modos de vida y con las características que hemos tomado socialmente en los ritmos que nos movemos, también ha comenzado a ser un tema para el varón. O sea, del 30% que es el cáncer de mama, el 10% ya lo ocupa el varón, ¿sí? Entonces, cuando se afecta la mama, estamos en la capa embrionaria del mesodermo, porque son músculos y huesos, y estamos en el mesodermo nuevo, y hablamos de protección, hablamos de protección, está afectando la protección. Entonces, el hombre es cómo protejo el nido, cómo protejo a mi mujer, protejo a mi hijo, como entonces siento que han vulnerado la protección. Y para la mujer también es protección dentro del nido. No puedo proteger a mi hijo, no puedo sostener a mi hijo, ¿sí? Siempre estamos hablando de conflictos que están dentro y que a lo mejor afectan mi modo de pensar, mi creencia, de cuán valiosa me siento para proteger a mi hijo, proteger mi nido, mi hogar. Hay mucha, siempre es la interpretación que vamos a tener. Por eso es muy importante que, que podamos hacer esa reprogramación de tus creencias. Porque si la logramos hacer, ese cáncer puede retrotraerse, puede hacer algunas modificaciones y en compañía con algunas otras alternativas médicas puede no volver también, porque el conflicto ya está resuelto. Le hemos dado elementos al conflicto para resolverse. También en lo que es los cáncer de mama está el síndrome de nido vacío, y por eso hay mujeres que vuelven cuando queda el nido vacío, cuando se van los hijos, hacen nódulos en las mamas, porque es una manera que el inconsciente tiene de crear espacio en la mama para darme esa información. También lo que significa los tumores que se aparecen en mamas, donde hago la parentelización, se llama. Es como todos son mis hijos, entonces son personas que se preocupan por todo lo que le pasa a los demás, por lo que le pasa al mundo, por lo que le pasa a la escuela, por lo que le pasa. Entonces, todo lo hacen fruto de su preocupación, porque pasan a ser hijos y están entonces preocupadas por cada cosa que pasa y llevan adelante como una directora de escuela que tiene la preocupación por el edificio y por cómo mejorar ese edificio, y hace trámites y se preocupa y va y sufre un cáncer.
porque está tan afuera de su propia preocupación, de su propio mundo interno, que sería este cuerpo, ¿no? Que se afectan las células. En general, decimos que las personas que enferman de un cáncer están fuera de su vida. Es como no están preocupadas por su vida, o más que preocupadas, ocupadas en su vida. Están fuera. Por eso las células pierden el gobierno y aparecen algunas patologías que no entendemos. Y como decía Mariana, es muy importante hacer una revisión del árbol, porque la genealogía, y eso también lo descubrió Hammer, existe. Entonces, muchos dicen, es hereditario, el cáncer es hereditario. Lo que es hereditario es el conflicto, no el cáncer. Pero el conflicto ya se hizo carne, ya está en las células. Y a veces recién cuando se dispara el cáncer, puedo darme cuenta de la historia de la familia y tratar de revertir eso. Por eso es tan importante que hablemos de esto, no, sin dejar la instancia médica. Acá tenemos que trabajar juntos, tenemos que hacer un camino común para esa posibilidad de sanación, de curación, de sacar esas creencias que están fastidiándonos, de poner otras creencias superadoras, mejorando la calidad de tu vida. Gogó, Sí. hay una pregunta de una persona que lo quiere hacer anónimo. Sí, no hay Y problema. pregunta si el tipo de cáncer dice cuál es mi conflicto emocional y específicamente con el cáncer de colon y cómo lo puedo trabajar. Bien, sí, claro. De eso se trata la bio. De eso se trata entrar en la parte emocional. Porque cada cáncer va a tener en la bio-neuroemoción, lo llama el secreto del cáncer, el secreto que está guardado. Pero el síntoma es un mensajero, te trae el mensaje. Y el colon, el cáncer de colon, que también es uno de los cánceres que ha empezado a impactar dentro del común, por decirlo de alguna manera, de los problemas intestinales. El colon es el primer tramo del intestino, conectado con el estómago, y es el más fuerte para comenzar el proceso de la defecación. Entonces, es donde se guardan las cagadas. Y es muy importante revisar que los españoles usan otro término que dice la guarrada. ¿Quién te hizo la cagada? ¿Quién te hizo la guarrada? ¿Quién hizo algo que te puso en situación de qué cagada? ¿Y qué impacto sentís vos? Porque cuando vas guardando y vas guardando y vas guardando, ese impacto emocional puede llegar a ser muy duro, ¿sí? Mi madre falleció de un cáncer de mama, de colon. Y ahí hubo un incidente familiar que fue un antes y un después para ella, ¿sí? Y no lo pudo superar. Lo seguía repitiendo y lo seguía repitiendo y lo seguía repitiendo, como un surco. Era su problema vital. A partir de ese incidente familiar en que ella pierde su casa, no pudo revertir esa creencia tan fuerte.
Y entonces se puede trabajar muy bien, pero hay que abrir la conciencia, hay que abrir esa posibilidad de mirarnos. ¿Qué está pasando? Entonces, cada cáncer remite a un conflicto. Es lo que Hammer llama la ley férrea del cáncer. Entonces, es conflicto emocional, mente, porque yo estoy dando vueltas y vueltas sobre mis pensamientos, qué cagada sé, qué pasó, pero mira lo que pasó, eso que pasó, y en general, no lo puedo perdonar. Me quedé ahí. Es una cagada que no puedo soltar, que no puedo perdonar. Y no puedo perdonar, y no puedo. Entonces estoy ahí, en mi mente, y se dispara directo al órgano. Y se dispara directo a ese órgano, porque eso es lo que se quiere comunicar. En este caso, la cagada que te hicieron. La cagada que hiciste. Porque también hay quienes se atormentan en el plano de autoflagelarse y no pueden perdonar que pasó eso porque ellos hicieron tal cosa. También ocurre. No sé si hay otra pregunta, si no, seguimos. Ya estamos casi en la finalización de la charla, porque la charla lo que quiere es mostrarte la conexión y darte la posibilidad de que lo veas, lo mires, te atrevas. Hay que atreverse a explorarse uno mismo y a trabajarse uno mismo. Es todo un desafío de bueno, esto tiene que ver con quién eres. Pero la buena noticia es que puede ser otra cosa y puedes sacar ese programa que está afectando tu manera de ser. Puede ser otra manera. Eso es lo más maravilloso. Con Mariana somos muy fanáticas del curso de milagros, porque el curso de milagros propone una nueva mirada sobre tus creencias y empezar a trabajarte desde adentro. Por eso, cuando nos atrevemos a ir ahí, ojo, no es la única. Eso quiero que sepan. Y quiero que, por eso, esta es una intención de brindar información. Cuando hacemos las charlas gratuitas, la intención es brindar la información. Y lo hacemos muy a menudo. Así que te podés quedar en este canal, podés ir a Casa Espejo Cristal, que es el canal de YouTube, y ver, porque hay otras charlas. Y vamos a invitar especialistas para seguir trabajando algún tipo en particular de cáncer. De acuerdo a tus inquietudes y de acuerdo a lo que nos manifiestes, este tema de cáncer de colon es un tema muy importante y da para mucho. Y está bien que uno pueda preservarse, porque en general la persona que padece un cáncer no quiere verlo, porque está afuera. Vieron que les dije que es una persona que en general está afuera, hace muchas cosas, se preocupa por los demás, puede ser un líder en su trabajo, puede ser un líder en su facultad, puede ser. Entonces está más afuera que adentro. Poco espacio para estar en él, poco tiempo para estar con él o ella. Entonces en general les cuesta mucho entrar en esa intimidad para verse. Pero esa es la invitación desde aquí. Esa es la buena noticia que te queremos dejar. Que hay mucho por hacer y que se puede hacer. Y que se puede hacer juntos o con otras personas. Pero no te quedes afuera. Porque solo la parte médica te va a afectar mucho. A veces los tratamientos son muy duros y muy largos y procuran también mucha dolencia física. Y queremos, bueno, que por lo menos compartas otra manera, otro camino. Bien, vamos a irse. Sí.
Sí, ahí Liliana tiene una pregunta, no sé, ¿ya abriste tu micrófono? ¿Querés preguntarla vos, Liliana? Bueno, hola a todos. Hola, hola ¿Cómo Lilian. estás, Mariana? ¿Cómo están todos? Si bien entiendo que somos diferentes los seres humanos, al mismo tiempo somos iguales. Eh, ¿Por qué ante un shock emocional o ante un conflicto emocional de naturaleza parecida, algunos se enferman y otros no se enferman? Se habla de la resiliencia, qué sé yo, pero ¿por qué unos se enferman algunos no se enferman viviendo situaciones tremendas para la cultura, porque no hay situaciones tremendas, son situaciones de aprendizaje, pero desde la mente difíciles de atravesar, y se enferman de esta enfermedad tan destructiva a la hora de no poder reprogramarlo? No sé, esa sería la pregunta. ¿Dónde estaría la diferencia o en dónde radica lo diferente en por qué ante un problema de vida similar o parecido, porque nada es igual, unos se enferman y otros no, y se enferman mal? A ver, con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Entiendo esto de las etapas que explicaste. Parecería como que esto está programado. No lo sé, te pregunto. Muy bien, muchas gracias porque es una pregunta hermosa la que haces, Lili, y muy práctica. Hay un ejemplo, ¿no? Que uno dice, bueno, Juan, 40 años, 4 hijos, su mujer no trabaja, lo despiden del trabajo, ¿sí? Y para Juan, esa pérdida, y quiero hablar de eso, pérdida, el trabajo, impacta en una historia, porque además a su padre lo dejaron sin trabajo a los 50 y el abuelo se murió a los 45, ¿sí? Por un negocio familiar, donde un hermano lo estafó. Entonces, cuando esto baja de generación en generación, además de la propia información de mi historia de vida, ¿sí? Puede provocar un cáncer de colon, un hombre joven de 40 años. Pero cuando vamos a mirar, por eso te digo, ¿qué vamos a mirar? La historia de vida, el árbol genealógico, ¿sí? Y el proyecto sentido, o sea, cómo fue hecho Juan. El proyecto sentido es cómo era la vida de mis padres cuando me concibieron a mí. Y ese proyecto impacta desde los 9 meses antes de que yo nazca, porque antes de que yo nazca, mi papá, mi mamá, ¿cómo era? ¿Qué estaban haciendo? A veces mi mamá está estudiando y tiene que dejar de estudiar porque se quedó embarazada de mí. Entonces yo ya nazco con una carga emocional fuerte de mamá. Y encima mamá después me lo dice. Los 3 primeros años de mi vida yo no entiendo, pero mamá lo sufre, porque tuvo que dejar, porque se encuentra con sus compañeras, porque le pasan cosas. Y a lo mejor te conté la historia de Juan, de 40 años, que perdió el trabajo, lo despidieron, y va a demorar unos meses en conseguir otro trabajo. Y te cuento la historia de Octavio, que no se casó, que tiene también 40 años, y que lo despiden hace 10 años que trabaja, cobra la indemnización, y está chocho de la vida porque se va a tomar un año sabático, porque vive en el departamento que le dio su papá. Entonces, para Octavio, esto no va a ser ningún drama. Por eso hablamos de impacto emocional. Normalmente el impacto emocional se produce en soledad. Me da vergüenza y no lo puedo contar a otros, porque perdí el trabajo. Hay personas que pierden el trabajo y lo cuentan al mes y tratan de sobreseguir con los ahorros y capaz que ni lo contaron en la casa o no se lo contaron a los hijos porque les da vergüenza o no.
no somos no somos iguales, pero somos iguales. Somos un ser humano en transformación. Entonces, el impacto y la sutileza emocional es tal que tengo que ver por dónde está es secreto porque es inconsciente y porque a veces viene programado desde el más. El otro día atendí una consulta de una médica que a los 26 años le dice a su marido, no, nos tenemos que ir, vámonos de Capital Federal, vámonos. Nos vamos a ir ¿a dónde? A Arroyito. Pero no a Arroyito Centro, nos va acá en en la provincia de Córdoba. Nos vamos a ir a un pueblo, al pueblo que esté más cercano. Y cuando vemos la historia, su abuelo a los 26 años se vino para América, dejando todo. Y dice, yo no sé por qué tuve esa... Tenía que hacerlo. Claro, para el abuelo fue un impacto emocional, para ella no. Ella emprendió con su posibilidad y dijo, quiero. Pero recién cuando lo puede ver, porque tiene un sobrepeso y consulta por eso, puede darse cuenta que esa decisión que tomó hace 10 años, hoy tiene 36, le puso peso. Sí, entiendo como que seguramente esto de desmenuzar lo que es un shock emocional, porque la vida trae desafíos, siempre hay algunos shock, pero tiene que ser muy fuerte, cargado de silencio, de presión, de vergüenza, de todos esos sentimientos tan corrosivos, porque no creo, en todos los momentos históricos se han vivido situaciones muy difíciles, pero para poder entender lo que es un shock emocional, es otra cosa. Claro, por Quedo eso con esto. mismo decimos, por eso es el impacto, es el shock emocional, lo que va a determinar mi manera de tomarlo. Porque además hay un momento de enfriamiento, me enfrío y la gente te dice, me quedé helado. Entonces, eso es un shock, eso es un Creo impacto. que no se resuelve en el tiempo, porque hay cosas que pueden ser un shock en un primer momento, y a los años, la vida siempre trae tantos regalos, que a veces una charla, un compañero, una compañera, un viaje, te hace ver las cosas distintas, pero digo para Totalmente. pensar en esta enfermedad y su origen, que es múltiple. Totalmente, porque como vos decís, estamos ante una enfermedad que nos marca mucho y que no es un antes y un después. Entonces, actuar en la prevención es comenzar, porque la vida nos va a traer sutilezas, y las sutilezas también las han tenido los ancestros, pero entre comillas, muchas cosas no se cuentan, no sabemos, porque el dolor ha sido tan fuerte que no, de eso mejor no hablemos. ¿Cómo le digo? Mira, no quiero hablar con él porque lo veo tan afectado que prefiero no hablarlo. Sí, sí. ¿No? O sea, hoy mismo con Mariana teníamos una charla y me decía, bueno, no sé cómo hablarlo. Bueno, háblalo. No sabes cómo, pero háblalo. Es como, aprendemos cuando nos lanzamos a hablarlo, con ese momento, porque parte del shock también es vivido en soledad. No le puedo contar a nadie esto que me está pasando. Entonces, atrévete a contártelo, aunque sea vos misma. O sea, son Sí, cosas que tenemos que alentar. es tremendo, cuando no se puede es difícil. Claro, claro. Es el desafío, como decís, y es la vida. Y es vivir la vida, aceptando que la vida nos vive y que vamos a vivir situaciones que son nuestras. Por eso Joe Spencer dice, porque no es lo que quieres, es lo que eres. Entonces,
en esa transformación del ser es que estamos trabajando. Y no estamos solos, los médicos también hacen un recorrido y hoy día cada campo de la medicina, cada campo, los nutricionistas, las personas que trabajan en terapias óseas o musculares, también comienzan a mirarlo de otra manera. Entonces, es toda esa ayuda que nos podemos procurar con esta nueva conciencia. Y esa es la idea de esta charla, de que no te quedes en la enfermedad, que pases a la conciencia, que hagas ese salto cuántico hacia la conciencia, hacia un grado mayor de conciencia, porque se puede y porque si empezamos a hablar entre nosotros, podemos hacer mucho juntos. ¿Mm? Gracias, Lili. Muchas gracias por tu pregunta. Hermosa, hermosa, hermosa. Gracias. Bueno, creo que vamos a ir cerrando ya, Mariana. Les Sí, agradecemos perfecto. a todos los que están. Y bueno, solo los invitamos a que se anoten. Hay un Insta, Mariana, contales, que vos sabes más. Sí, estamos en casi todas las redes, en Instagram, en Facebook, como Casa Espejo Cristal, en YouTube, que después vamos a subir esta charla. Así que ahí nos pueden ubicar si quieren más info de la formación. Y bueno, esto que decías vos, Gogó, del curso de milagros también me trae a la memoria que el curso dice que todas las enfermedades empiezan en la mente. Y la mente es la que después pasa la enfermedad al cuerpo, ¿no? Entonces esto de poder conectar con tantas herramientas que tenemos hoy a disposición y que cada uno encontrará la que más le llega, que más resuena, y bueno, y ese es el desafío, ¿no? De poder mirar adentro de nuestro mundo interior para poder sanarnos, integrando todas las herramientas que tenemos, vamos expandiendo conciencia y nos podemos sanar. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, a los que estuvieron acá presentes en el Zoom y a la gente que estuvo en el Facebook. Y después pueden volver a ver la charla en el canal de YouTube. Así que muchas gracias, gracias Gogó por compartir todo esto y bueno, a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Gracias, gracias, gracias. Seguimos, vamos por más. Sí, sí, vamos. Perfecto.